Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, amados, en esta tarde tan maravillosa que el Señor nos ha regalado. Éxodo capítulo 3, por favor, en sus Biblias. Éxodo capítulo 3 en nuestras Biblias. Cuando ustedes lo tengan, me dicen un fuerte amén. Vamos a hablar, amados hermanos, de ese desierto. No hay bendición, no hay grandeza si no se pasa por el desierto. Estamos acostumbrados a ver la vida de estos grandes personajes bíblicos, cómo Dios hizo grandes proezas con ellos, cómo Dios les respaldó, cómo Dios estuvo en momentos difíciles. Y la pregunta es, ¿y ellos siempre estuvieron respaldados por Dios y bendecidos? El texto va a decir que para que ellos llegasen a grandes cosas, antes tuvieron que pasar por el desierto. Y así nos pasa a nosotros. Tenemos que pasar por los desiertos de nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Para llegar a la bendición que Dios nos tiene preparadas. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 6, dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas, ¿dónde, iglesia? A través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Padre celestial, esta tarde abrimos esta escritura, sabedores que ella no volverá vacía en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que nos des consuelo, que nos llene de tu gracia, de tu bondad y misericordia, para comprender, Señor, que esa etapa de nuestra vida que tiene que ver con el desierto simplemente es una preparación para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Quiero comenzar diciendo que el desierto, según las diferentes culturas y las diferentes religiones, no representa un lugar geográfico, sino que cuando hablamos del desierto, estamos hablando de una situación interna del ser humano. El desierto, según el pensamiento religioso, designa la carencia o la falta de vida en un hombre o en una mujer. Eso es el desierto. Por eso es que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que ellos pasaron en el desierto durante 40 largos años. Pasaron 40 años que no tenían vida. Pasaron 40 años que no tenían entusiasmo. Pasaron 40 años que no miraban la suya. Sin embargo, Dios no los llevó al desierto para que ellos permaneciesen ahí de manera permanente, valga la redundancia, sino que Dios los llevó al desierto para que una vez fuesen preparados, pudiesen llegar a la tierra prometida. El trayecto que hay, si usted traza un mapa, lo hace de manera actual, se dará cuenta que del desierto de Egipto, de donde salieron, hacia la tierra de Canaán, es un trayecto que bien lo pudieron haber pasado en 3 semanas o en un mes, a grosso modo. Pero sin embargo, fueron 40 largos años que daban vueltas, que iban otra vez, que regresaban, porque ellos no habían aprendido lo que Dios quería para sus vidas. Ahora bien, encontramos en la Escritura
varias personas que pasaron por el desierto. Encontramos a Abraham, que le dice el Señor allá en Génesis: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Y sabe por dónde tuvo que pasar Abraham? ¿Por dónde? Por el desierto. El desierto fue un lugar en donde Abraham tuvo que llegar, que tuvo que pasar, y en ese lapso aproximadamente de 25 años vivió pruebas difíciles, vivió cosas amargas, hasta que él aprendió lo que tenía que aprender. Y después de un largo proceso en el desierto, no heredó a su siervo, no heredó a Ismael, sino que heredó la promesa que Dios le había prometido a través de su hijo Isaac. Pero antes de que llegara Isaac, Abraham tuvo que pasar ¿por dónde, iglesia? Ruth, un libro maravilloso del Antiguo Testamento. Dice la escritura que Elimelech se fue con su familia hacia los montes de Moab, y estando allá en Edom, en la tierra de Edom, murieron su esposo, murieron los dos hijos, y cuando viene de regreso Noemí hacia Belén, tiene que pasar ¿por dónde? Por el desierto. Ruth pasa por el desierto. Ruth pasa por la penumbra de no tener nada que comer. Ruth pasa por la situación agónica de no tener que hacer ni dónde vivir. Pero sin embargo, después del largo proceso, el Señor restituye, el Señor restaura la vida, no solamente de Ruth, sino que también de Noemí. Y no solamente les da una comida, no solamente les da un techo, sino que Ruth es la abuelita ni más ni menos que del rey David. Pero Ruth, antes de recibir el don y la promesa de Dios, tuvo que pasar ¿por dónde? Y le puedo seguir mencionando, tengo otros 4 personajes bíblicos, pero en realidad no se trata de los personajes bíblicos, se trata de su vida y la mía, que probablemente esta tarde se sientan en el desierto. Pero amados hermanos, les tengo noticias. Dios no nos ha llevado al desierto para siempre. Dios nos sacará del desierto y nos va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Alguien dice amén a eso, hermanos? El texto que acabamos de leer no nos narra la vida de un hombre que se la vio de manera fácil. Estamos acostumbrados a hablar de las proezas de Moisés, estamos acostumbrados a hablar del Mar Rojo, estamos acostumbrados a ver cómo clamaba y cómo Dios le contestaba, cómo convirtió el agua amarga en agua dulce, cómo hizo para poder hacer que hiciese tantas maravillas el Señor. Pero cuando él inició, ¿dónde encontró al Señor Moisés? Lea conmigo Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través de ¿dónde? Quiere decir entonces que para encontrarse Moisés con Dios, ¿dónde tuvo que pasar? Por el desierto. ¿Se da cuenta? No fue en el palacio de Faraón, no fue en un lugar cómodo, fue en una montaña cuando él estaba atravesando su desierto. El desierto en la escritura, vaya a Jeremías capítulo 2 versículo 6. El desierto narra de una situación caótica en donde las cosas se agravan, en donde la gente se desespera. Hace unas semanas me estaba contando una persona que venía en el vehículo junto a mí la experiencia que él tuvo. Dice que él ha intentado 2 veces irse para los Estados Unidos de Norteamérica. La primera vez llegó un poquito arriba de la mitad del camino de México, del país de México, un poquito arriba de la mitad de México, y de ahí lo regresaron a Guatemala, y después volvió a hacer un esfuerzo y juntó un poquito de plata y dijo, bueno, me voy a ir
hacia Estados Unidos nuevamente, voy a emprender la marcha hacia allá. Y dice que todo iba bien. Llegó a Guatemala, pasó México. Cuando ya estaban a punto de llegar a la frontera de México, Estados Unidos, ya para entrar a Houston, dice que comenzaron las cosas difíciles. Los metieron aproximadamente, dice que venían en un camión, en un tráiler que tenía aire acondicionado, pero tenían las inclemencias. En la primera ocasión dice que lo metieron en un furgón cerrado completamente, topado de gente centroamericana que iba para Estados Unidos y que no podían hacer el más mínimo ruido. En una oscuridad total, dice que salieron a las 3 de la mañana de un día y lo sacaron de ese furgón hasta 2 días después, sin agua, sin comida. ¿Cómo hacían para hacer sus necesidades? Se las tenía que ver ahí dentro del furgón, una cosa terrible. Y después de eso lo subieron a otro furgón, pero ya refrigerado. El primero era extremadamente caliente, el segundo era extremadamente frío. Y cuando habían cruzado la frontera, dice que llegaron a un lugar que le conocen como el desierto. Yo en realidad no conozco, él solamente me comentó que de todos los que ahí estaban, pues quedaron como 16. Y después de pasar 3 días caminando, dice que llega un momento de desesperación. Y que cuando están ahí en ese lugar, dice que a ellos no les importa si estar ya en Estados Unidos, si entregarse a las autoridades. Ellos lo que quieren es alguien que les ayude, porque ya están desesperados. El sudor inclemente, la falta de comida, la falta de líquidos, la falta de eso. Y cuenta de que ya faltaban quizás según lo que le habían dicho los guías, le faltaban unas 3 horas para poder llegar donde estaba el otro transporte que ya dentro de los Estados Unidos los iba a llevar al lugar donde los iban a repartir ya a todos sus familiares o a su gente conocida. Y que cuando ya iban caminando por ese desierto, de repente llegó un helicóptero y comenzó a rodearlos. Y que los 15 que habían quedado comenzaron a correr a lo loco, pero el helicóptero no paraba de dar vueltas en la tarde, en ese sol inclemente, y a dar vueltas. Y era tal la desesperación, que dice que cuando de repente vieron no solamente helicópteros, sino que las patrullas de los oficiales de migración, dice que ya era imposible seguir corriendo ni caminando. Él un día antes se había enfermado del estómago, porque como ahí no tiene que pedir gusto del menú, sino que se enfermó por unas galletas o arruinadas que estaban o algo. Y él dice que ahí en el desierto él tiró la toalla, que ahí en el desierto le dijo el oficial: mira, ni se te ocurra seguir corriendo. Y dice que él le dijo que en español le dijo que no le dijo: no crea que voy a seguir corriendo, ya no aguanto más. Y dice que ahí rapidito, en cuestión de 20 minutos, los 15 que andaban ahí, rapidito, ya los tenían rodeados. Y oiga esto, dice que a él y a otro compañero los metieron en la patrulla y les habían hablado a los oficiales de migración de que junto con esos 15, los 2 guías se habían corrido. Y a él lo metieron en esa patrulla con el otro, sin esposarlo, sin nada. Y mire hasta dónde llega la desesperación. Dice que el patrulla se parqueó, el oficial salió a ver
¿Dónde estaban esos dos que salieron corriendo? Y ellos ahí dentro de la patrulla, mire cómo es la cosa, dentro de la patrulla, con la patrulla abierta, no tenía llave, bien se pudieron haber corrido, pero dice que le dijo al otro compañero: ya no puedo más. Y el otro le decía: intentémoslo, si querés dale vos, pero yo ya no puedo seguir corriendo más. Este tiempo, estos 5 días que hemos andado, no sé si una semana, me ha desgastado tanto que ya no tengo ganas. Y en efecto, llegó el oficial, ya no agarraron a los otros 2 guías. Pero imagínense hasta dónde la desesperación. Estando en el patrulla sin haberlos esposado, con la patrulla sin llave, ya no quisieron seguir corriendo, ya no quisieron seguir escapando. ¿Se sabe por qué? Porque el desierto los había agotado, el desierto los había hecho tirar la toalla. ¿Tiene Jeremías 2:6 conmigo? ¿Qué dice Jeremías 2:6, amados hermanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto? ¿Y qué dice que es el desierto ahí? Una tierra desierta, una tierra despoblada, por tierra seca, de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Ese es el desierto. Ese es el desierto que tú probablemente estés pasando estos días. Ese es el desierto que, a pesar de que ya transcurrieron 5 meses de este año 2023, piensas que las cosas no van a cambiar y que las cosas no van a cambiar su rumbo, ni que tú vas a llegar a un destino. Pero el Señor, a través de esta palabra, te dice: hijo lindo, no te preocupes. Yo sé que estás desesperado, yo sé que estás agotado, pero te he pasado por el desierto porque tengo un propósito. Deuteronomio 2:7. Deuteronomio 2:7. El desierto no es capricho. El desierto no es una situación de pérdida de tiempo. El desierto es para que usted aprenda, para que forme un carácter. ¿Tiene conmigo Deuteronomio 2:7? ¿Qué dice Deuteronomio 2:7? Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Subraya lo que sigue. Él sabe que andas por este gran desierto. Él, ¿qué dice, iglesia? Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Es decir, probablemente te sientes agobiado, probablemente te sientes desahuciado, probablemente te sientes sin esperanza, pero el Señor te recuerda en esta tarde: andás por el desierto, andás agobiado, pero nunca el Señor ha dejado de estar con cada uno de nosotros. Dice la Escritura: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y para qué te ha metido al desierto entonces? Para que aprendas carácter. ¿Sabe dónde se educa uno? Uno se educa cuando aprende a que las cosas no son tan fáciles. Cuando uno era pequeño, no sé si a usted le pasó, se dio cuenta el desperdicio que usted hacía. Se dio cuenta el dolor que causaba. Yo recuerdo cómo sufría mi padre y mi madre, porque yo llegaba a la casa después de los estudios con los zapatos todos reventados. Me preguntaban: ¿y tu bolsón? Lo ocupé de meta y no sé qué se hizo. Y me causaba risa, me causaba gracia. Y después que la necesidad, que el desierto me enseñó a que las cosas cuestan, ¿sabe quién es ahora el que sufro? Soy yo, cuando mi hijo llega con los zapatos destrompados. Pero ¿qué dice el Señor? Te hice pasar por el desierto, te hice pasar la necesidad para que aprendas, para que formes tu carácter. Porque, hermanos, si nosotros nos acostumbramos a que todo es fácil, nos acostumbramos a que todo es bendición,
entonces nunca llegamos a valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Salmo 78, 29. ¿Qué dice? Ya vimos en el desierto aprenderás carácter, y aquí en el Salmo 78, 29 dice: comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. También el desierto no solamente aprendes carácter, sino que el desierto te forma como persona. El desierto te forma como creyente. Hay un texto del libro de los Hechos que dice que es necesario que pasemos por diversas tribulaciones. Es necesario. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido. Yo estoy pasando el desierto. ¿Y por qué tengo que pasar esto? ¿Y por qué tuve que pasar esa situación? ¿Y por qué tuve que pasar hambre? ¿Y por qué tuve que pasar lo otro? ¿Sabe? A veces tenemos que pasar esas cosas porque nosotros somos los que vamos a dar testimonio a los otros que vienen detrás. Alguien que está pasando un problema, alguien que ya vivió una circunstancia adversa, cuando viene la prueba de otra persona más, tiene toda la autoridad para decirle: hermano, no se preocupe, así como Dios obró en mi vida, también puede obrar en la suya. Por eso pasó el desierto. Por eso pasó esa situación. Ahora, el desierto también, amados hermanos, y con esto ya voy concluyendo, en el desierto también es necesario estar, porque si no es un desierto en nuestra vida, jamás hubiésemos conocido al Señor como nuestro Salvador personal. Nunca. Por eso el Señor tuvo que usar ese desempleo. El Señor tuvo que usar esa enfermedad, el Señor tuvo que usar ese accidente para que fuese el mecanismo, para que fuese la manera que tú lo encontraras a Él. Oseas 13:5, por favor. Oseas capítulo 13, versículo 5. Mire dónde fue que el Señor nos encontró. ¿Lo tienen conmigo? Dice Oseas capítulo 13, versículo 5. Yo te conocí, ¿a dónde? ¿En tierra? No me vaya a decir que no, pero yo sé que muchos de los que aquí estamos, la manera que nos acercamos al Señor fue la vez que estábamos pasando la peor crisis de nuestra vida. La manera que nos acercamos al Señor fue la vez que tuvimos la peor enfermedad. Fue la vez que tuvimos la mayor confrontación. Fue la vez que tuvimos el peor accidente. Fue la vez que entramos en ese problema judicial. Y solamente así, a través de los hermanitos que llegaban a orar al hospital, a través del doctor que nos operó, a través de la persona que oró por nosotros, solo así, solo en el desierto. Porque mientras no estábamos en el desierto, andamos ahí por un lado, por otro, andamos en una situación, andamos en alegría, jamás nos acordamos de Dios. Y es que, hermanos, así somos. Mientras las cosas van bien, nadie piensa en el Señor. Todo es alegría, todo es devoción. ¿Y qué? Fiesta aquí, fiesta allá, hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos aquello. Pero cuando te jala la pita, cuando entras al desierto, es el momento propicio para que reconozcas a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Deuteronomio 32:10. Mire cómo dice la Escritura. ¿Lo tiene conmigo? ¿Qué dice Deuteronomio 32:10? Le halló, ¿en qué? En tierra de desierto. ¿Dónde lo halló el Señor a su pueblo? En tierra de desierto, en yermo de horrible. ¿Y qué hizo el Señor con su pueblo? ¿Qué hizo? Dice ahí. Lo trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como a la niña de su ojo.
Esta tarde, amados hermanos, si el Señor ha permitido que entres en ese desierto, en esa soledad en que estás, en esa situación en la que estás, Él quiere instruirte y quiere guardarte como la niña de tus ojos. Y una cosa más, no pienses que vas a morir en el desierto. El desierto es momentáneo, pero Dios tiene preparado para ti y para mí la tierra prometida. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque muchas veces vivimos en el desierto. Muchas veces pasamos esta situación, pero tú nos vas a sacar adelante. Padre bueno, que estás en el cielo, gracias por esta palabra que tú has compartido a nuestras vidas en esta día. Posiblemente hemos estado pasando un desierto, hermanos. Posiblemente hemos pasado un desánimo. Eso es normal, como seres humanos siempre fallamos, siempre nos equivocamos y por ende sentimos esa vergüenza. Quiero decirle en esta hora, así clamando, póngase a cuenta, pongámonos a cuenta con el Señor. Y deberíamos de hacer un inventario en nuestras vidas, el por qué sentimos ese desánimo, el por qué estamos pasando ese desierto. Es un propósito del Señor el que usted y yo estemos pasando en el desierto. Él espera ver qué es lo que tenemos nosotros en nuestros corazones. Dice en su palabra que el que confía en su corazón es necio. Llama necio aquel que en su propia prudencia quiere tomar decisiones, en que su propia habilidad quiere salir de ciertas situaciones, y si no se deja guiar por el Espíritu Santo, las cosas no van a salir bien. Es por eso que quiero que cantemos esta alabanza. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, llénanos, para que podamos ser guiados por su Espíritu. No se le ocurre tomar decisiones sin tomar en cuenta al Señor. Cántela conmigo si se la sabe. Te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Vamos, adore. Espíritu Santo, ven a este lugar. Te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Puede levantar sus manos si usted gusta. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar.
Señor, te necesitamos en nuestras vidas. Te suplicamos tú puedas obrar en cada una de nosotros, Señor. Cualquier circunstancia que estemos pasando, Señor, te la ponemos en tus manos. Sabemos que dice tu palabra que la prueba produce paciencia. La prueba nos hace fuertes, hermanos. La prueba hace que usted El y yo... predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad